lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad 3, semana 3. Anticipación. Dice, actividad 1. En pareja, observamos la situación y respondemos en el cuaderno. Luis, María, tengo que estudiar sobre el cambio climático y el texto tiene 10 páginas, pero solo tengo 15 minutos para exponerlo. ¿Qué puedo hacer? María, ¿podrías hacer un resumen del tema? Luis, ¿pero cómo se hace un resumen? María, investiguemos. ¿Qué necesita Luis? Tiene que poner 10 páginas de información sobre el cambio climático en 15 minutos. ¿Qué solución le ofrece María a Luis? ¿Qué se debe resumir el tema? Un resumen. Leemos y resolvemos. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a lo largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos desde el siglo XIX. Las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisión de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Este Estos proceden del uso de gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. ¿Cómo podríamos elaborar un resumen a partir del texto? ¿Qué es el cambio climático? Explicamos el procedimiento y hacemos el resumen en el cuaderno. Va. Paso número 1. Va. Identificar la estructura del texto. Introducción, desarrollo y conclusión. Va. Aquí podemos la parte que está marcada con verde le podemos poner como introducción. Esto que está con anaranjado hasta aquí sería el desarrollo. Y esto dice la agricultura le podemos poner como una conclusión. Va. Así podemos hacer por el momento. ¿Qué más nos dice? Y dice, identificar las ideas principales y secundarias. Aquí identificamos todo lo que está en verde, sería una idea principal de la introducción. Esto que está con anaranjado serían las ideas principales del desarrollo. Y esto que está con morado sería la idea principal de la conclusión, va, que es casi todo. Va, subrayamos las ideas encontradas, ya las subrayamos, elabora el resumen. El resumen, ¿qué es el cambio climático? Me va a quedar aquí. El cambio climático se refiere a los cambios a lo largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. La quema de combustibles fósiles que genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. Continuamos. Hoy vamos con el uso de la tilde. Se llama acento a la... Es una actividad con el docente. Leemos. Se le llama acento a la acentuación a la mayor fuerza que se le hace a una sílaba dentro de una palabra. Esta sílaba llamada tónica se diferencia de las demás por el énfasis que se pone en la entonación. El acento puede ser prosódico, ortográfico y diacrítico. Si en las palabras el acento recae en la última sílaba, se le llama palabra aguda. Ejemplo, mantel. Canción, café. Si el acento recae en la penúltima sílaba, se llama grave. Ejemplo, mármol, césped, mañana. ¿Ve? Ya vamos a ver por qué no lleva tilde, en este caso mañana. Y también mantel no le han puesto tilde. Si el acento recae en la antepenúltima sílaba, se llama estrújula. Ejemplo, matemática, teléfono. Si el acento recae en la transpenúltima o incluso antes de esta, se le llama sobredrújula. Ejemplo, ágilmente. Miren, 1, 2, 3, 4. Cuando es en la cuarta sílaba, ya se le llama sobredrújula, la brújula del 71. Sobredrújula. Pídesela rápidamente. 3 reglas básicas para tildar las palabras.
Por lo general siempre va a caer la tilde más. Solo va a caer en las vocales. Es algo lógico, ¿va? No va a caer sobre las consonantes. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Ejemplo, mantel, la mayor fuerza de voz la lleva en tel. Canción la lleva en on. Café la lleva en fe. Mantel no se tilda. Canción y café sí se tilda. Número 2. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en vocal o en consonante N o S. Ejemplo, mármol, mayor fuerza de voz lleva en mármol. Césped, mañana. Como he dicho en otras ocasiones, póngase su mano en su garganta. ¿Cómo que se va a estrangular? Pero no se va a estrangular. ¿Va? Y ahora diga mármol. Va a ver que cuando usted diga mármol, la garganta le va a vibrar más. Césped. Aquí le vibra más la garganta. Allí donde vamos a poner la mayor fuerza de voz si cumple el reglamento. ¿Va? En este caso, si los está cumpliendo porque terminan en consonante. Mármol, césped. En el caso de mañana, ña lleva la mayor fuerza de voz. Ña. Entonces, en este caso no se tilda porque termina con A. No puede terminar en N, en S o en vocal. Pues mañana no se puede tirar. Mañana, ña. Bueno, como dicen los niños, ña. Norte. Todas las palabras drújula y sobredújula llevan tilde. Ejemplo, matemática, teléfono, sonámbulo, ágilmente, pídasela y rápidamente. Este tipo de palabras pueden terminar en la vocal o letra que sean y siempre se van a tildar. Resolvemos. Rodeamos las sílabas tónicas de las siguientes palabras. Nos quedarían así. Tenemos solar, motor, carbón, plazo, invernadero, fósil. Allí llevan la mayor fuerza. Donde hemos puesto el círculo llevan la mayor fuerza. Climático, fósiles. Principalmente, aquí vamos a explicar un caso. Este es un caso bien excepcional. ¿Va? Calor, conducir, dióxido. Solar, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En lar. ¿Se puede tildar? No. Porque si tildamos las palabras según la estudiada, no se puede tildar solar, porque termina en R. Motor, aquí en tor lleva la mayor fuerza de voz, pero no se puede tildar porque termina en R. Carbón sí se puede tildar, ya la vamos a tildar. Plazo no se puede tildar porque termina en O. Invernadero no se puede tildar porque termina en O. Fósiles sí la vamos a tildar. Va, tildémosla de un solo. Y tenemos carbón si la tildamos. Plazo no se tilda porque termina en O. Invernadero no se puede tildar porque termina en O. Fósil sí se puede tildar, termina en L. Es grave. Climático se puede tildar, es una palabra esdrújula. Fósil es una palabra esdrújula, no importa en la letra que termine. Principalmente aquí les voy a decir que buscando datos en la web hay dos palabras que tienen mayor fuerza de voz. Son sílabas tónicas. Tenemos principal y mente. Pero si buscamos datos, la palabra no se tilda. O sea, principalmente, generalmente no se tilda, pero la mayor fuerza de voz cae tanto en pal como en mente. Pero no se tilda. Pero para seguir el reglamento, la mayor fuerza de voz la vamos a poner en mente. Principalmente. Principal, porque aquí son unión de dos palabras. Pal y mente. Sí. Esta es una palabra, vamos a colocar como grave, aunque también es esdrújula, según buscando datos en la web. Tenemos calor. Vale. Regresando un poquito a mente, no lo podemos tildar porque termina en EVA. Y tampoco no se le puede tildar porque hay mayor fuerza de voz en dos momentos. ¿Va? Calor no se tilda porque termina en R. Conducir no se puede tildar porque ya termina en R. Dióxido de carbono sí se puede tildar porque es una palabra esdrújula. Compartimos nuestra respuesta y el docente explicamos cuáles reglas hemos aplicado. Bueno, ya las dijimos. Va. Continuamos. Dice, la lectura exploratoria y la lectura exploratoria y el subrayado. Es el tema. Actividad 3. Actividades con docentes. Leemos la siguiente información.
Las técnicas de selección de información son estrategias y procedimientos que sirven para obtener la información más importante de un texto. Recordarla y organizarla. Entre estas técnicas están la lectura exploratoria y subrayada. La lectura exploratoria o prelectura consiste en realizar una lectura inicial de un texto para determinar de qué se trata. O sea, que hay que leer para saber de qué se trata y tratar de entender. Esto tiene como finalidad reconocer la tipología textual y formular una idea general del contenido del texto. Si es necesario, se hace una segunda o una tercera lectura luego para identificar y destacar la información más importante, recordarla de manera eficaz y se utiliza el subrayado en frases importantes. Las palabras claves del texto, las cuales están relacionadas con el tema y el asunto que trata ejemplo. Bueno, esta es una técnica que se le puede aplicar a nuestros libros de ciencia y tecnología. A veces con la primera no se entiende, por lo menos a la tercera vez sí se le va comprendiendo. Pero el problema está que sí se puede leer, ¿va? Pero el problema es que cuando los textos son demasiado enormes, estar leyendo de una otra vez es agotador, ¿va? Algo difícil. Sí. La técnica está bien explicada, lo único que para los textos enormes es el problema. Vamos a leer este texto, la cebolla. La cebolla es el... Leámoslo y después vamos a sacar la actividad. La cebolla es el bulbo subterráneo comestible que crece en la planta. Del mismo nombre, se trata de una hortaliza de origen asiático, de ahí viene la cebolla, cultivada desde 600 años antes de Cristo. Desde Asia se extendió hasta por Europa, donde pasó a América. Actualmente existe una amplia gama de variedades que se pueden clasificar en función del color del bulbo, forma, tamaño, uso, origen y propiedad. Tiene muchos usos culinarios para comer, ¿va? Pudiendo usarse en distintas maneras, ya sea cruda o cocida. Mejor, nada, de las dos formas es correcta. Además, se le conocen distintas propiedades medicinales, como la morada sirve para la gripe monstruosa. La cebolla ha sido usada desde hace mucho tiempo como planta medicinal, lo que, lo que existen muchísimas recetas y remedios para combatir diversas dolencias y enfermedades del estómago, por lo general. Y también, no, pero por más son gripales. Se usa de distintas formas, ya sea como zumo, tintura, vino, cataplasma, infusión o simplemente asada. Mm. Frutas y hortalizas, adaptación. Va. Cuando se lee un texto, primero realiza una primera lectura para explorarlo. De este sentido, por medio de la lectura exploratoria se puede identificar el título del texto, la cebolla. El tipo de texto expositivo, ya que su contenido habla sobre la cebolla, que es para qué se utiliza. Después de la lectura exploratoria, subraya las frases importantes o palabras clave del texto. En este caso, la información más importante sobre la cebolla. Resolvemos. Escribimos las palabras clave del texto la cebolla. ¿Cuáles serían las palabras claves? Estas que están subrayadas. Nos queda así. La cebolla, subterráneo y comestible de origen asiático, se extendió por Europa, pasó a América, usos culinarios, propiedades medicinales para combatir diversas dolencias y enfermedades. A partir de las palabras claves de qué se trata el texto, el escritor habla sobre la cebolla, ya que menciona que es su origen, características principales, el uso para el ser humano. En que todo ese gran párrafo lo traducimos a simple 3 líneas. Y los que están en negrita son las palabras que vamos rebuscadas y aquí las explica. Aquí tienen los significados. Continuamos. Hoy vamos con el resumen. Este es el tema de esta ocasión. Actividad con el docente. Leemos la siguiente información. El resumen es un texto breve que se redacta a partir de un texto más amplio, retomando únicamente los aspectos más importantes y las ideas principales del texto original. Dicho en otras palabras, un resumen es un texto corto que contiene información de otro, por lo que tanto sirve para comprender el contenido global de un texto más amplio o el texto extenso. El resumen puede ser oral o escrito. Para elaborar el resumen es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos. Número 1. Lectura atenta del texto original. Número 2. Subraya la información más relevante. Esto ayuda más. Número 3. Identificar las ideas principales y los datos más relevantes. Número 4. Deducir el tema principal del texto. Número 5. Comprender el contenido global del texto. Número 6. Crear el texto resumido. Ejemplo. Ejemplo, la cebolla, el texto original. La cebolla es el bulbo subterráneo y comestible que crece en la planta del mismo nombre. Se trata de una hortaliza de origen asiático, cultivada desde hace
de cientos de años antes de Cristo. Desde Asia se extendió por Europa, donde pasó a América. Actualmente existe una amplia gama de variedades que pueden clasificarse en función del color del bulbo, forma, tamaño, uso, origen, precocidad. Tiene muchos usos culinarios, pudiendo usarse en distintas maneras, y ya sea cruda o cocida. Además, se le conocen distintas propiedades medicinales. La cebolla ha sido usada desde hace mucho tiempo como planta medicinal, por lo que existen muchísimas recetas y remedios para combatir diversas dolencias y enfermedades. Se usa de distintas formas, ya sea como zumo, tintura, vino, cataplasma, infusión o simplemente asada. Ese es el resumen. Ahora vamos a cómo que nos quedó el resumen. Recordemos. La cebolla es un bulbo doméstico. Existe una amplia gama de variedades. Pueden clasificar en función del color, forma y tamaño. Tienen usos culinarios y medicinales. El resumen del texto sobre la cebolla coincide con la información del texto original, es decir, que contiene el mismo mensaje, pero de manera breve. Expresamos nuestras dudas sobre cómo elaborar un resumen. Algo que no le quedó claro, expréselo en clase. Va. Actividad 5. Resolvemos. Hacemos una lectura exploratoria del texto El tomate. Las ketchup. Ya iba a cantar la CDG, pero no. Ketchup, ketchup. Dicen, dice un chiste? ¿Qué le dijo un tomate a otro tomate? Ketchup, ketchup. Bueno, no le veo la gracia, pero así del chiste. Tomate es el fruto de una planta de la familia de las láneas, originario del continente americano, Perú. Su nombre viene del azteca tomata, que fue introducido en Europa por los conquistadores españoles. En su inicio fue utilizado como una planta ornamental. En los vuestros fines del siglo sería XVIII, cuando comenzó a cultivarse con fines alimenticios. O sea que en un principio era un adorno, hoy se come las ketchup, aumentando su consumo hasta hacerle muy popular. La planta está totalmente cubierta por unos pelillos absorbentes, especialmente en forma de agua y nutrientes. Tiene hojas fuertemente aromáticas, con bordes dentados. Florecen con abundancia y sus flores pequeñas y amarillas producen frutos muy coloreados, de tonos que van del amarillento al color, debido a la presencia de los pigmentos como el licopeno y los carotenos. Existen casi 100 variedades de tomate que se clasifican según su uso: ensalada o para cocinar, tamaño y forma. Según su forma, los tomates se clasifican en carnosos, redondeados o semiesféricos, y con cereza o cherry de pequeño tamaño, rojos, redondos. Los de pera alargados con mucha proporción de carne, muy sabrosos, son aromáticos, muy aptos para conservar salsas y puré. Para la pupusa, a mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate. Y los redondos, que por lo general son frutos de color rojo, aunque también no hay amarillo. Redondo y superficie lisa y gruesa y sabor dulce. Sacar tomates, hay colores verde, rojo, hay unos colores naranjas y hay amarillo. Vale, pero si está negro es porque ya está podrido, no se come. Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentaria de España, adaptación. Subraya las ideas principales de los datos más relevantes sobre el tema. Lo vamos a subrayar y nos queda así, 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 así. Así me gusta. Va. Lo podemos subrayar. El tomate es de la familia de la Solanaceae, originario del continente americano, Perú. Sus inicios fue utilizado como planta ornamental y no fue hasta final del siglo XVIII cuando comenzó a cultivarse con fines alimenticios. De ahí nos vamos hasta, existen variedades. Se clasifican en carnosos, redondeados o semiesféricos, con estrías cereza y cherry. Redactamos un resumen a partir del texto original siguiendo los pasos aprendidos. Lo detallamos aquí. Lo que subrayamos lo pasamos por aquí exactamente, idéntico. No lo leemos porque ya lo leímos. Continuamos. Trasladamos. Ahora seguimos con la siguiente. Consolidación. Actividad 6. Resuelvo. Hago una lectura exploratoria del texto que es el medio ambiente y por qué es la clave para la vida. ¿Qué es el medio ambiente y por qué es clave para la vida?
Leámoslo primero, después lo vamos a subrayar. El medio ambiente es el espacio en el que se le desarrolla la vida de los distintos organismos, favorece siendo su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. De entre los primeros agrupados bajo la denominación de factores bióticos, forman parte, además del ser humano y del resto de animales, toda la flora del planeta junto a los hongos y a pequeños organismos que cumplen funciones esenciales para el sostenimiento de la vida, cuyo principal representante son las bacterias, ¿no? Bacterias buenas como bacterias malas, esas no las queremos, las malas. Pero las buenas sí están en nuestro estómago, son una flora bacteriana normal, ¿va? En cuanto a los elementos sin vida conocidos como factores abióticos, son esenciales para la subsistencia de los organismos vivos y conforman el espacio físico del ambiente, siendo los componentes básicos del ecosistema, es decir, el agua, el aire y el suelo. En cuanto a los artificiales creados por el ser humano, cabe destacar las tradiciones, las urbanizaciones o la ley, o la cultura, la suma de todos los conforma el medio ambiente. Todo lo relacionado con el medio ambiente es estudiado por la ecología, una rama de la biología especializada en los seres vivos y en su interacción con el medio. Los especialistas de esta disciplina tienen en la forestación una cuestión fundamental, ya que los árboles cumplen funciones vitales para gran parte de la fauna existente y para los seres humanos, tanto así que son principales productores de oxígeno de los ecosistemas terrestres. Subrayamos las frases importantes y las palabras clave. No quedaría así. El medio ambiente es el espacio en el que se encuentran seres vivos como elementos sin vida. Desde los primeros factores bióticos, además de ser humanos, el resto de animales, toda la flora, los hongos y a pequeños organismos, los elementos sin vida, básicos del ecosistema, el agua, el aire y el suelo. En cuanto a los artificiales creados por el ser humano, cabe destacar aquí le vamos a subir las tradiciones, lo vamos a hacer en este momento porque de aquí vamos a comenzar a subrayar. Pero en un segundo solo vamos a alargar a esa rayita. Vale, modificamos y de aquí vamos a marcar. Para que tenga sentido la frase, en cuanto a los artificiales, las tradicionales, las urbanizaciones o la cultura. De ahí nos vamos. El medio ambiente es estudiado por la ecología. Los especialistas de esta disciplina tienen en la forestación una cuestión fundamental. Los árboles son los principales productores de oxígeno de los ecosistemas terrestres. Hasta ahí nos queda. Ahora dice, explico de qué trata el texto. Nos habla del medio ambiente, de que es como está conformado. Le da importancia a todos los seres bióticos, abióticos y artificiales, ya que todo hace posible la vida en el planeta. Redactamos un resumen a partir del texto original. El medio ambiente es el espacio, vamos a hacer el resumen. El medio ambiente es el espacio en el que se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida. Dentro de los primeros factores bióticos, además del ser humano y del resto de animales, toda la flora y los hongos y los pequeños organismos, los elementos sin vida básicos del ecosistema es el agua y el aire y el suelo. En cuanto a los artificiales, las tradiciones, las urbanizaciones o la cultura. El medio ambiente es el estudiado por la ecología. Los especialistas de esta disciplina tienen en la forestación una cuestión fundamental. Los árboles son los principales productores de oxígeno de los ecosistemas terrestres. Según el texto, ¿cuál es la importancia de los árboles en el medio ambiente? Porque son los principales productores de oxígeno que hacen posible la vida en este planeta. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un gran like como apoyo a este su canal. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.